Buenos días, alumnos del tercero de secundaria de la institución educativa Isabel Salinas del distrito de Corrales. ¿Sí? Quienes habla el profesor Carlos Rivas Noblecilla. En esta oportunidad compartirá con ustedes una clase de reforzamiento que corresponde a la función cuadrática, sus aplicaciones en el contexto y en la vida real. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a compartir con ustedes las actividades que realizaremos el día de hoy. Vamos a titular esta sesión Representamos situaciones del contexto empleando funciones cuadráticas. Funciones cuadráticas es la parte matemática que vamos a utilizar. Ya sabemos, necesitamos nuestras hojas o cuadernos de apuntes, si son reciclados mejor, lápiz o lapiceros, mucha concentración, motivar e incluir a su familia o a tu familia, mucha creatividad. Recuerden que el aprendizaje a distancia implica que ustedes, como estudiantes, se autorregulen, pongan mucha énfasis, mucho desprendimiento y sobre todo sinceridad para aprender. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, se podrá emplear las funciones cuadráticas para representar la cantidad de personas contagiadas con COVID. Bueno, ese es el tema del momento. En el mes de mayo del 2020, ¿cómo representaríamos matemáticamente la distancia recorrida por un objeto en su caída desde cierta altura? Yo hice una pregunta en el chat cuando se estaba dando la clase sobre función cuadrática, donde puse dos ejemplos y la mayoría concluyó pues que al lanzar un balón de básquet hacia uno de los tableros, efectivamente ahí se puede verificar que se está tratando de una función cuadrática por la forma y por el movimiento que describe el balón cuando va en el recorrido sobre el espacio. Bueno, en estas actividades y a partir de situaciones cotidianas tendremos el reto de establecer relaciones entre datos, magnitudes y transformarlas en expresiones algebraicas o gráficas que contengan funciones cuadráticas. Bien. Si hay alguna dificultad, por favor solicitar apoyo de un familiar. No exigir tampoco, por supuesto, ¿no? Bien. Vamos a ver un problema o una situación problemática. El recorrido de una esfera. En este caso, el balón de básquet. Dice, Manuel es un estudiante muy observador. Él ha realizado el experimento de dejar caer una esfera desde una determinada altura, lo que constituye un movimiento vertical de caída libre. En este tipo de movimiento vertical, la velocidad inicial es 0, y conforme va transcurriendo el tiempo de caída libre en segundos, la velocidad aumenta a razón de 9.8 metros por segundo. El cuerpo está afectado por la aceleración de la gravedad, que es, efectivamente, 9,8 metros por segundo al cuadrado en el planeta Tierra. Bueno, por esta razón es cuando se lanza un balón, en este caso, ¿verdad? Un balón se lanza o un proyectil o cualquier otro objeto. Veamos, ¿qué va a describir? Si yo lanzo, fíjense que estoy aquí, hay un balón y lo tiro, pues el balón no va a ir así y va a caer así, ¿cierto? No, no va a hacer esto. Lo que va a hacer es, cuando yo lo lance, va a venir así y va a comenzar a llegar a un punto máximo, aquí, aquí, a lo máximo, tener la fuerza, y ese punto máximo de aquí, luego regresa al suelo. Bueno, en este caso, por acá hay un tablero y si está bien la distancia y la fuerza va a entrar al aro, pero va a seguir su trayectoria. ¿Cierto? Es igual cuando un arquero patea un balón y sale, o un tiro libre, o se lanza una piedra, siempre el recorrido es este, ¿no? Ahí. Y ustedes también se pueden dar cuenta que si tienen acá, hay dos postes, imagínense que hay dos postes en la calle, un poste por aquí, un poste,
Hay una línea, hay un poste, y hay por acá otro poste aquí, y hay un poste de energía eléctrica, y los alambres que se conectan a dos postes, si se dan cuenta, nunca los alambres, por lo general, están así, rectos, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los alambres que conectan, perdón, los postes que unen los alambres por lo menos van a venir así. Por más templados que estén, siempre describen esta pequeña caída. ¿Ok? Y esta es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo aquí es que la gravedad está que hace que venga hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y miren, se genera siempre una especie de arco acá, abajo. Pero vean por la ventana de su casa y vean, observen un poste, por más que hagan la fuerza para que el poste quede alineado, siempre va a haber una curva. ¿Cierto? Igual, cuando están haciendo volar una cometa, el pavil o la cita esta de la cometa siempre va también con una curva. Es una función cuadrática. Y de alguna manera, para que tengan una mejor idea de lo que representa, ¿no? Una física que está vinculado a la matemática. La idea de función. Entonces, igual, cuando se lanza un balón, el balón va en cada recorrido que hace, va formando la función cuadrática. Se va formando esa curva que se ve así, que se llama, y efectivamente se conoce como parábola. Es correcto. Es el nombre correcto. Entonces, ahí tenemos pues claramente un ejemplo que lo podemos ver a diario. Bueno, cuando los alambres no están bien templados, pues se nota más la caída, ¿verdad? Perfecto. Pues dice, con ayuda de un cronómetro a medir el tiempo en segundos que una wincha, que es una cinta métrica, Manuel mide la altura desde la cual deja caer la esfera. La altura está relacionada con el tiempo que le toma a la esfera llegar al suelo. Para el experimento, deja caer libremente una esfera desde una determinada altura. Manuel halló los siguientes resultados, mira. En el tiempo cero, o sea, al inicio, no hay altura en metros. Luego dice, en un segundo, 5 metros, en 2 segundos, 19.8, en 3 segundos, 44.0. Y podríamos seguir calculando para 4 segundos, para 5 segundos, pero ¿cómo han salido estos datos, estos resultados? ¿Cómo se ha obtenido? Entonces, a partir de la situación vamos a responder las preguntas siguientes. ¿Cuál sería la expresión matemática que permite modelar la caída de la esfera? Representa la caída de la esfera con una gráfica en el plano cartesiano. Pues bien, vamos a tener que hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a comprender el problema, entenderlo lo que estamos haciendo, vamos a diseñar una estrategia o plan para resolverlo, vamos a ejecutar la estrategia o plan, vamos a hacer que sea posible, y vamos a comprobarlo y a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. ¿Ok? Pues bien, busquemos por acá el resultado. Un momento. Bien, algo más para reforzar acá. Cuando se hablaba de esto que el presidente, si ustedes han escuchado cuando transmite sus mensajes, siempre hablaba de un martillazo y siempre grafican y hablan de una curva en el COVID. Esta famosa curva, dice, ¿cuándo la curva se va a aplanar? ¿O cuándo la curva se va a achatar? A achatar, así, ¿no? A ser más chiquita. O sea, ¿cuándo podemos doblar la curva? Pues fíjate que
En la modelación matemática que se emplea, esta curva representa el modelo matemático de la epidemia que estamos pasando. Significa de que en un inicio, el 6 de marzo, había un infectado. Luego, a medida que iba pasando el tiempo, va incrementándose, ¿no? Es una proyección. Esta roja era lo que se iba a pasar si es que no se aplicaba cuarentena. Íbamos a pasar de más de 100.000 contagiados en poco tiempo. Pero fíjate que esta es la curva actual, ¿no? Pero representa, pues, ¿no? Va a haber un momento en que se va a alcanzar una altura máxima de contagios y ahí va a comenzar a disminuir, ¿no? Se va a disminuir. ¿Por qué no es una línea recta? O sea, ¿por qué no sale así una recta aquí, como la función lineal? Porque el factor de crecimiento no es igual. O sea, el 6 de marzo había 1, el 7 habían 5, el 10 habían 20, el 12 habían 50, y en ese orden. Entonces no hay una razón. Por eso es que se genera esta forma exponencial, ¿no? O parabólica. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un punto máximo, y ese sería donde vamos a empezar a disminuir la curva. Bueno, esas son las predicciones que hace para que tengas una idea más clara de cómo se están usando ahí la función cuadrática, ¿no? Cómo se está empleando. Esos son los modelos matemáticos. Te invito a que busques información, a que preguntes un poco más y te des cuenta de esta situación que en realidad está empleando pura matemática acá, ¿no? Por otro lado, dice acá, experimento de caída libre. ¿A qué velocidad caerá? Lanza una esfera y vamos a ver la prueba de caída, ¿no? A qué velocidad va a caer y cuánto va a avanzar, etcétera. Seguimos por aquí. La pregunta es, ¿se podrá emplear las funciones cuadráticas para representar la cantidad de personas contagiadas con coronavirus? Por supuesto. Y es justo lo que estaba mencionando de acá arriba, ¿no? Estaba que te mencionaba que el modelamiento de la función cuadrática es para el COVID-19. Aquí está la representación. ¿Cómo representamos matemáticamente la caída de un objeto a cierta altura? Bueno, esa es nuestra situación. Queremos llegar. Vamos a ver acá. Vamos a leer de nuevo el problema. Manuel es un estudiante muy observador. Él ha realizado el experimento de dejar caer una esfera desde una determinada altura, pero constituye un movimiento vertical de caída libre. Este tipo de movimiento vertical de velocidad inicial es cero, y conforme va transcurriendo el tiempo de la caída libre en segundo, la velocidad aumenta a 9.8 metros por segundo. Te decía que esta velocidad es la gravedad, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos. El cuerpo está afectado por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado en el planeta Tierra. Bueno, con ayuda de un cronómetro para medir el tiempo en segundos y una wincha, que es una cinta métrica o algo parecido, Manuel mide la altura desde la cual deja caer la esfera. La altura está relacionada con el tiempo que le toma a la esfera llegar hasta el suelo. Para el experimento deja caer libremente una esfera desde una determinada altura. Manuel halló los siguientes resultados. Tiempo en segundos, altura en metros 0, 5, 19.8 para 2 segundos, para 3 segundos, 44. ¿Cuál sería la expresión matemática que permite modelar la caída de la esfera? Representa la caída de la esfera en una gráfica en el plano cartesiano. Eso es lo que vamos a hacer ahora, estas dos cosas de acá. Estas dos preguntas vamos a responder. Bueno, comprendemos la situación. Vamos a entender primero el problema.
Representamos el movimiento vertical de caída libre mediante un dibujo. Aquí se ve, en la siguiente, en la imagen que se ve, la persona suelta a la esfera desde el balcón de su casa, en todo momento es atraída por la Tierra y aumenta su velocidad, atraída pues, en realidad por la gravedad. La velocidad es 0 metros por segundo, no en velocidad cero, porque la suelta nomás, no la empuja, ¿no? La suelta nomás. ¿Ven? ¿Y cuál será la velocidad final? Bueno, aquí proponen 30 metros por segundo. Entonces dicen que, ¿qué es un movimiento vertical de caída libre? Un movimiento vertical de caída libre es cuando un cuerpo se deja caer desplazándose en línea recta vertical con la aceleración constante de la gravedad. Aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo en la Tierra, en el planeta Tierra. Esto de repente le van a explicar después un poquito más. Es una fuerza que se ha medido que cada vez que se lanza algo hacia arriba, hacia abajo, esa fuerza lo atrae a esta velocidad. 9,8 metros por segundo cuadrado. En realidad es una aceleración. En el dibujo identificamos los elementos importantes que debemos recordar. Altura, lo vamos a representar por esta h de acá, esta es la altura, esta distancia. Velocidad inicial, que lo ponemos como v sub 0, la velocidad inicial que es 0 metros por segundo, no hay velocidad inicial, 0 metros por segundo, porque va a soltar solamente la esfera. Y velocidad final, que lo representamos por df, f. ¿Ya? Bien. Sigamos con otras preguntas que ayudarán a comprender la situación. ¿Qué datos se consideran en el experimento realizado por Manuel? Como respuesta, los datos que se consideran son la altura y el tiempo de caída de la esfera. La altura y el tiempo de caída de la esfera. Cuando hay 0 segundos, una altura de 0 metros. Cuando hay 1 segundo, 5 metros. Cuando hay 2 segundos, 19.8. Cuando hay 3 segundos, 44 metros. ¿Qué nos piden hallar en la situación? Nos van a pedir una expresión matemática, o sea, una función que permite modelar la caída de la esfera y dibujar su gráfica en el plano cartesiano. Eso nos piden una expresión matemática llamada función. ¿Cuáles son los datos que se relacionan para modelar la caída de la esfera? Los datos que se relacionan son la altura y el tiempo. Tenemos dos datos, altura y tiempo. Altura que es en metros y tiempo que está en segundos. Vamos a diseñar una estrategia o un plan para poder resolver el problema. La caída libre es un caso particular del MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué significa esto? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV, donde el cuerpo se deja caer libremente a la superficie de la Tierra con velocidad inicial 0. Entonces, ¿cuáles de las estrategias propuestas permite encontrar la función que modele el recorrido de la esfera? Este es nuestro reto. Bueno, ya hemos contestado las dos preguntas iniciales, ¿no? Necesitamos una función, debemos graficarla, con qué datos contamos, con la altura y con el tiempo. Bien. Utilizamos un ensayo-error. Empezar por el final, usar una fórmula, resolver un problema más simple. ¿Cuál de los cuatro vamos a utilizar? Bueno, antes de responder, entendemos un poco. Utilizar el ensayo-error. Utilizar ensayo-error. ¿Qué es eso? Utilizar el ensayo-error. Es tantear. Ir probando. Es muy útil cuando se hace de forma organizada y evaluando cada vez los ensayos que se realizan.
y descartando muchas cosas en ciencia que han logrado determinar y encontrar muchos inventos han surgido gracias al ensayo-error. Muchas experiencias, si ustedes leen un poco de historia de las ciencias, mucho de ellos ha salido por ensayo-error. Experimentación, pruebas, descartes, hasta encontrar la mejor forma posible de solución. Otra estrategia dice empezar por el final, es decir, ir de lo más difícil a lo más singular, a lo más particular. Utilizar el pensamiento regresivo se utiliza generalmente cuando tenemos información de una situación final. Cuando ya sabemos el resultado final, entonces queremos ir hacia el inicio. Eso se llama, bueno, en algunos términos se utiliza la expresión ingeniería inversa. Si tú tienes algo y comienzas, de repente te da la curiosidad, tu celular lo abres y quieres ver lo que hay adentro, ¿no? Entonces, es una forma de experimentar, pero de lo que ya tienes hasta entender el origen de esto. Y estoy dando énfasis bastante a estos puntos porque, chicos, después lo vamos a utilizar ya directo, ustedes van a comprender más adelante, como son las primeras acercamientos que tenemos, estoy que trato de enfatizar en cada punto. Usar una fórmula. Cuando ya conozco algo, me es más fácil porque ya tengo una fórmula y la voy a aplicar directamente la fórmula. Entonces, me va a ser más sencillo porque ya tengo una fórmula y sé que esta fórmula va a resultar la solución. Y muchas veces en matemáticas se utiliza eso. Otra propuesta es resolver un problema más simple. Problema más sencillo, similar a otro, se pretende buscar una relación de los datos parecidos que involucren que involucren a la situación planteada. Esto se llama también analogías. Analogías. Lo podemos resolver por analogías con algo parecido a lo que tenemos. Podemos utilizarlo como una experiencia para resolver nuestro caso. Bueno, son 4 estrategias propuestas, ¿verdad? 4 estrategias. ¿Ya? Ensayo-error, empezar por el final, usar una fórmula y resolver el problema. ¿Qué creen que vamos a utilizar nosotros para nuestro problema? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? Pues fíjate, estoy aquí. Es usar una fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a usar una fórmula? Porque justo vamos a hablar de la función cuadrática y la función cuadrática tiene una estructura. La función cuadrática es una fórmula. Cuando lleguemos a obtener los datos y modelar la función, simplemente vamos a reemplazar los valores en la función y vamos a poder encontrar lo que nos piden, porque justo una función es como una maquinita, tú le ingresas y te va a dar un resultado. Correcto. Entonces, nuestra estrategia más adecuada aquí es empleo de una fórmula. ¿Qué tipo de gráfico emplearías para representar la caída de la esfera? Pues creemos que eso es obvio, ¿verdad? El diagrama cartesiano. Pues bien, no vamos a andar mucho más, aunque un poquito más para conocer acá. Los diagramas de Venn se suelen recurrir a estos cuando se trata de información acerca de más de 2 conjuntos. En este caso, la teoría de conjuntos utiliza diagramas de Venn, que son las intersecciones de las elipses que se hacen para tener la idea mejor del conjunto. Bueno, es un tema de aritmética. Diagramas de árbol se suelen utilizar en conteos lineales para hacer listas sistemáticas, como por ejemplo en probabilidades. Diagramas cartesianos, que es lo que vamos a utilizar ahora, que son de gran utilidad cuando se requiere representar funciones. Ahí es el caso de los diagramas de tipo cartesiano. Diagramas lineales se usan cuando se cuenta con información acerca de una característica de un grupo. Bueno, enfaticemos en esto, los diagramas cartesianos nos van a permitir resolver nuestro problema. Aquí está, respuesta, diagrama cartesiano. Ejecutamos la estrategia o plan. Como ya tenemos conocimiento, ¿no? ¿Cuál de las siguientes fórmulas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se llama caída libre,
Te permitirá modelar la caída de la esfera, justifica tu respuesta, toma en cuenta que h es la altura desde la cual cae, t es el tiempo que pasa hasta llegar al suelo, v sub 0 y v sub f son las velocidades de inicio y final de la caída respectivamente, y g es la gravedad de la aceleración. Bueno, aquí tenemos tres fórmulas conocidas. En realidad son funciones. Entonces, ¿cuál vamos a tomar en cuenta? ¿Cuál tomaremos en cuenta para nuestro caso? La primera dice, la primera alternativa, velocidad final es velocidad sub 0 más altura por tiempo. La segunda fórmula que podemos utilizar es altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y la tercera fórmula es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la altura por la gravedad. La situación nos está brindando elementos a tomar en cuenta como la altura, es el punto donde se inicia la caída hasta llegar al suelo. También nos brinda las velocidades inicial y final, y por último la aceleración o la gravedad. Todos estos datos los tenemos, ¿no? Entonces, por supuesto que la fórmula que está en medio es la que vamos a utilizar. Vamos a emplear esta fórmula para que nos pida ya una determinada altura. Esta es la adecuada, ¿no? Porque si queremos saber la altura en un determinado tiempo, entonces vamos a simplemente reemplazar para, por ejemplo, para 8 segundos, para 10 segundos, etcétera, ¿no? Recuerda que altura es h la altura recorrida, g la aceleración de la gravedad, v sub 0 es velocidad inicial, v sub f es velocidad final y t es el tiempo transcurrido. Y la fórmula es esta, pues h que se representa como altura, es, bueno, es un acuerdo matemático que se utiliza el h como una denotación de lo que representa la altura. V sub 0, aquí vamos a poner la velocidad inicial, cuánto mide, la velocidad inicial, por el tiempo, y eso lo vamos a sumar con la gravedad, que es g, multiplicado por el tiempo al cuadrado, y todo eso lo dividimos entre 2. Entonces tenemos nuestra fórmula a utilizar. ¿Muy bien? Bajamos. Si hayas algunos valores con la fórmula de caída libre, los resultados obtenidos serán los mismos que Manuel presentó en la tabla. Argumenta tu respuesta. Manuel nos dijo 3 datos. Manuel nos decía que cuando había 0 de tiempo, no había nada de altura, 0 de altura. Cuando había pasado un segundo, había 5. Cuando había 2 segundos, 19,8. Y cuando habían pasado 3 segundos, 44 metros. Bueno. Primero observamos los valores. Esto es lo que nos dijo Manuel. ¿Verdad? Esta tablita nos dio Manuel. Él había hecho las mediciones y había comprobado esto. Ahora, recordemos la fórmula que vamos a utilizar en la pregunta 1. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Identificamos los valores en la fórmula. Ya lo sabemos. H que es la altura. Entonces, lo tenemos acá. Esto de aquí. G es la gravedad, que nos han dado la medida, que es 9.8 metros por segundo. Es la velocidad a la que va cayendo la esfera. La velocidad a la que cae la esfera. Velocidad sub 0 es igual a 0 porque en este momento no había velocidad inicial, entonces se dejó caer, se soltó y la velocidad inicial es 0. Correcto, tenemos los tres datos bien claros. No sabemos velocidad final, pero justamente hemos utilizado la fórmula porque en este modelo no se requiere velocidad final, por lo tanto, no la necesitamos, ¿no? Bueno, si velocidad sub 0, dice acá, es 0 y la gravedad es 9,8 metros por segundo, entonces la altura se va a representar con la fórmula que ya conocemos,
Y luego, la altura, vamos a reemplazar los valores que tenemos aquí. Tenemos acá velocidad sub 0 por tiempo por 9.8 la gravedad. Seguimos acá representando. Este 0 va a desplazar la velocidad inicial, que era 0, por tiempo, que es 0 también. Esto va a salir 0 aquí, ¿no? 0 por 0 es 0. Si multiplicamos 9.8 por tiempo al cuadrado por 9.8 entre 2, me da a dar 4.9. Ya, 4.9 por t cuadrado, t al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a llevar acá? Nos va a quedar la expresión 4,9 por t al cuadrado. Simplemente necesitamos nada más saber el tiempo para calcular la altura en un determinado momento. Bien, en esta fórmula hemos simplificado, utilizaremos para verificar los valores obtenidos por Manuel. Esta es mi fórmula final. Observa. 4,9 por tiempo al cuadrado. Porque aquí al dividir 9,8 entre 2 me va a dar 4.9. T cuadrado no lo sé, acá quedó 0 porque la velocidad inicial es 0. Y t puede ser cualquier valor que tenga en ese momento, pero si la velocidad inicial es 0, entonces 0 por lo que valga t, 0 en este caso, anulado, ¿verdad? Bien. Nos vamos para acá, para el punto 5. Perdón. Verificamos los valores. Para el tiempo, 1 segundo. Ya sabemos que para 0 segundos todo esto va a quedar 0, ¿no? Si fuera 1 segundo. Imagínate que es 0 al cuadrado por 4.9 es 0. Para tiempo, 1 segundo. Igual, reemplazamos. Solo con esta fórmula de acá, nada más. Ya nos olvidamos de la de acá. Esto ya está olvidado, porque ya está simplificado y ha quedado en esta de aquí. Altura es igual a 4.9 por t al cuadrado. Disculpen que a veces hay unas interrupciones, por favor. Pido mis disculpas. Bueno, decía que para 1 segundo, si t es 1 segundo, entonces 1 al cuadrado es 1 por 4.9, me va a dar 4.9, que aproximadamente es 5. Por eso de acá Manuel colocaba como resultado, para 1 segundo, 5 metros. Para 3 segundos, fíjate qué pasa para 3 segundos. Para 3, ya vamos a dejarlo con 2. Para 3 segundos, 4.9 por t al cuadrado, como t es 3, en este caso 3 segundos, 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. 3 por 3 es 9. 9 multiplicado por 4.9 me va a dar 44.1. Aproximadamente 44. Si comparamos los valores obtenidos con los de la tabla, son muy similares. En conclusión, la fórmula es válida. Ha quedado entonces demostrado que utilizando la fórmula modelada en este punto, 4.9 por t al cuadrado para calcular la altura en un momento determinado, es correcto con lo que obtuvo Manuel. Bien. Entonces, es válida la conclusión, la fórmula está bien establecida. Continuamos. Dice, escribe la expresión matemática que permite hallar la altura desde la cual cae la esfera. Recuerda que B sub 0 es 0 y que la gravedad es 9.8. Verificamos la fórmula obtenida en la pregunta 2. Aquí está la fórmula. B sub 0 es 0. O sea, la velocidad, cuando diga B sub 0 me estoy refiriendo a la velocidad inicial, que es 0. Y la gravedad es 9.8 metros por segundo. Entonces, al haber comparado, efectivamente, la fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí. Altura es igual a 4,9 por t al cuadrado. Estamos trabajando con esta fórmula.
Bien. Que en realidad se trata de una función cuadrática. ¿Por qué? Específicamente, porque te das cuenta que la variable independiente, que es el tiempo, está elevado al cuadrado. Entonces, si la variable independiente está elevada al cuadrado, se trata de una función cuadrática, como te lo explicaron en la clase anterior. ¿Estamos? Por eso que decimos que es una función cuadrática de tiempo. Cuadrática porque habla de cuadrado. Y cuando se representa un exponente 2 se le llama cuadrado. Segundo, determinamos que la fórmula h igual a 4,9 por t al cuadrado es una expresión matemática. Si h la expresamos como la función, sería h igual a f sub t en función de t. Como este valor obtenido representamos una función matemática de la forma f sub t igual a 4,9 por t al cuadrado, f sub t es igual a 4,9 por t al cuadrado, que sería nuestra función matemática. ¿Te das cuenta? La expresión matemática que permite hallar la altura es h igual 4,9 por t al cuadrado. Como función matemática se expresaría así. Aquí está. Es lo que hemos concluido. Esto de acá, que nos dieron la fórmula inicial, es la aplicación de la función cuadrática. Con un parámetro de 4,9 que ha salido porque se trata de la aceleración o la gravedad en este caso dividida por 2, porque no se tiene velocidad inicial. Entonces, se había descartado la velocidad inicial multiplicada por tiempo. Entonces, la fórmula queda de esta manera: una función cuadrática sencilla, simple, con uno de los parámetros, como 4,9, pero le vuelvo a incidir en esto, es cuadrática porque en este caso la variable, que puede ser x, o que puede ser t, o que puede ser otra letra, está elevada al exponente 2, y cuando está elevado al exponente 2 se trata de un cuadrado. Bien. Por eso se le llama función cuadrática o función de segundo grado, también es el otro nombre que se le conoce. Bien. Continuando, ¿qué nos trae por acá de la actividad? Dice, calcula algunas alturas empleando la expresión de la función hallada. Luego organiza los resultados en una tabla como la que usó Manuel. Otros valores para el tiempo vamos a utilizar para comprobar si esta fórmula que hemos llegado finalmente a deducir es la correcta, ¿no? Estamos aquí en f sub t es igual a 4,9 por t al cuadrado. Esta es nuestra función cuadrática de modelamiento. Bien. Primero, empleamos la función matemática f sub t igual a 4,9 por t al cuadrado. Hallamos el valor de la altura para los tiempos. Nos tratamos acá un reto. Para tiempo 0,5 o 0,5 segundos, era la mitad de un segundo, ya no un segundo, sino la mitad de un segundo. Para 4 segundos, para 5 segundos y para 6 segundos. ¿Qué altura habrá alcanzado en estos tiempos? ¿Ya? Bien. Tomando como referencia donde la lanza, pues, ¿no? De ahí estamos midiendo hacia el punto en que va, pues lógicamente que va a caer en un momento determinado. Bueno, para el primer caso, para t igual a 0,5 segundos, lo que tengo que hacer es simplemente representar la... Un momento, por favor. Disculpen, vamos a continuar, por favor. Bueno, les estaba planteando la comprobación para valores que vamos a utilizar. Vamos a ver qué tan práctica es esta fórmula que hemos deducido de la función 4,9 por t al cuadrado. Hallamos el valor de la altura para los siguientes tiempos. Para t igual a 0,5 segundos, para f de t igual a 4,9
por t al cuadrado. Esta es nuestra fórmula, nuestra función cuadrática está representada por esta fórmula. Bueno, si reemplazamos t como 0.5 segundos, lo elevamos al cuadrado, nos va a dar 0.25. Y eso representa, multiplicado por 4,9, 1,2 metros. O sea que cuando han transcurrido solo medio segundo, habrá una altura de 1,2 metros. Bien. ¿Qué pasa cuando el tiempo es 4 segundos? Cuando es 4 segundos, igual fíjate acá en el ejercicio, el mismo procedimiento, se reemplaza 4 al cuadrado de 16, 16 multiplicado por 4.9 me va a dar 78.4. Siempre vamos a trabajar con 4.9 para este caso que estamos viendo, para este caso. 4,9 por 4 al cuadrado, 4 al cuadrado primero, no voy a multiplicar directo 4.9 por 4, no, 4 al cuadrado es 16, 16 por 4,9 es 78.4. Igual sucede para 5 segundos, fíjate que para 5 va a salir 122.5 y para 6 nos va a quedar 176,4. Si te das cuenta, no hay una cantidad específica en que va aumentando la altura, ¿no? No es variante. Por ejemplo, para medio segundo era 1,2, para un segundo es 4,9, para 4 segundos es 78.4. ¿Por qué? Porque acá hay un cuadrado y esto hace que la función vaya aumentando la altura en la función a un valor bastante considerable. Entonces acá quedaría un cuadro, ¿ves? Un cuadro de resumen para 0,5 segundos, 1,2 metros, para 4 segundos, 78,4 metros, para 5 segundos, 122,5, y para 6 segundos, 176,4. Eso hemos deducido para los valores indicados. ¿Qué sucede cuando yo quisiera valores, por ejemplo, para 10 segundos, para 7 segundos, para 1.5 segundos? Deberíamos, al final te voy a dejar unos ejercicios para que lo resuelvas. Bien, ahora sí, vamos a graficar. Viene la parte más divertida, vamos a graficar en un diagrama cartesiano los resultados de la caída de esfera relacionando el tiempo, la altura desde el cual se deja caer la esfera. Relacionamos tiempo y altura. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Primero la tabla de valores. Bien, tenemos valores acá organizados ya justo los que tenía Manuel, como los que hemos calculado nosotros. Hemos formado una tabla en función al tiempo y a la altura. 0 segundos, 0 metros. Medio segundo, 0,5, medio segundo, 1,2. Y fíjate, el fondo celeste es lo que obtuvo Manuel y el fondo blanco es lo que hemos obtenido nosotros como un aporte. ¿Cómo se hace esto? Ubicamos los valores en los ejes, eje Y la altura y eje X el tiempo. Formamos pares ordenados como 0, 0. Aquí el segundo caso, 1, 5, 2, 19.8, 3, 44, 4, 78, etc. Nos vamos formando pares ordenados. Y estos valores los vamos a representar en nuestro plano cartesiano. Observa, para el caso de 0 segundos, aquí, más amplio esto, 0 segundos, no hay nada, permanece ahí, 0, está paralizado. Para 1 segundo, 5 metros, aproximadamente por aquí. Para 2 segundos, 19.8, no llega a 25, ¿ves? Para 3 segundos, 44, y así tú puedes calcular aquí, ¿cuánto sería para 4 segundos? Si intersectas por aquí, estaría en este punto, más o menos 76,
68, efectivamente 78, ¿no? Porque pasa un poco de acá. Para 5 segundos, si te vas hasta arriba, 5 llega por aquí, 123, 22, 23, aquí en este punto. Efectivamente, 122. Y para 6 segundos, 176. Esto representa la esfera cuando va cayendo. Esta es la altura que recorre la esfera. En el primer segundo recorre 5 metros de altura, en el segundo 19.8, en el tercero 44, y así sucesivamente. Yo puedo calcular para una cantidad enésima de segundos, se me ocurre, no sé, para 20 segundos, cuánto de altura habrá recorrido. Nos estamos refiriendo porque va a caer así, por eso en este caso va a caer vertical, pero la alineación, no me sale una línea recta, ¿por qué? Ese es el modelo matemático de la curva que representa, ¿no? A diferencia del balón de base, que es otro ejemplo, otro caso, que ahí sí lo vamos a representar de otra manera, pero esto modela el movimiento o el desplazamiento de esta esfera cuando es lanzada desde una determinada altura con una velocidad inicial cero y que es afectada por la gravedad. Observa, entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Una tabla con datos, eso sería el valor en segundos del tiempo, y esto va a ser la altura. Y todo gracias a esta fórmula. Cuando es 1, ¿por qué me sale 5? Porque 1 al cuadrado, aproximadamente, ¿no? 4,95. ¿Por qué cuando es 3 sale 44? 3 al cuadrado es 9. 9 por 4,9, aproximadamente 44. ¿Y por qué cuando es 6 es 176,4? Porque 6 al cuadrado es 36. 36 que sale de aquí, multiplicado por 4,9 es 176,4. Bueno, lo que ha pasado pues es que hemos realizado las siguientes etapas, ¿no? Describe el procedimiento realizado en ejecutamos la estrategia o plan, pues, ¿no? Hemos identificado y definido la fórmula física, en este caso nos dieron la fórmula del movimiento requerido uniformemente variado, con los valores como g igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado y velocidad inicial de 0, hallamos la expresión matemática que permite calcular la altura. Represento la altura en cada instante mediante el gráfico de la función en el plano cartesiano. Eso es lo que hemos resuelto, o lo que hemos podido identificar y definir y formular y modelar, ¿no? ¿Por qué la gráfica de la función solo muestra valores positivos? Buena pregunta, dice, no. Como es una respuesta libre, pues yo les doy por acá unas ayudas. Porque el tiempo solo considera valores positivos. Yo no puedo decir menos 1 segundo, menos 2 segundos, menos 3. Siempre va a ser 1, 2, 3, 1.5, 1.7, 12.8. Siempre van a ser valores positivos. El tiempo nunca puede ser negativo. Entonces, por eso que siempre la gráfica se va a hacer en esta parte de aquí, ¿no? Cuando X es positivo y Y es positivo aquí. La altura positiva y el tiempo positivo. ¿Ya? Mientras el tiempo transcurre, la altura aumenta proporcionalmente al cuadrado del tiempo. Mientras el tiempo transcurre, la altura aumenta proporcionalmente al cuadrado del tiempo. Y esta es la modelación de la función cuadrática para el problema tratado de hoy. Bueno, en algunas otras oportunidades te has dado cuenta que has observado algunas imágenes, algunas situaciones. Aquí, por ejemplo, esta primera figura, los que han tenido oportunidad de ir a Lima y haber estado en el Parque de las Aguas, y han pasado por esta especie de túnel de agua, te das cuenta de cuándo. Justo cuando uno, si te has dado cuenta también, ¿no? Una idea más.
Cuando estás regando un jardín y la manguera la aplastas en la punta, te das cuenta que el agua cómo cae. Y ahí es otro ejemplo bastante sencillo para identificar la función cuadrática. ¿Cómo se describe esa curva? Fíjate, acá está la función cuadrática perfectamente graficada. ¿Y por qué se curva todo esto? Por efecto de la gravedad, chicos. Miren, llega a un punto máximo y cae acá. ¿Sí? Hay una fuerza, entonces la fuerza no es tan grande, tan amplia, la magnitud de la fuerza, que va a un momento que la gravedad lo hace caer. Y fíjate que es el mismo, la misma forma que sube y baja. En economía también, en temas de precio y demanda, se genera para el punto de equilibrio, se puede obtener la representación de la función cuadrática. Cuando se lanza una bala en atletismo o una jabalina, ¿han observado? Ahí está claramente representada la función cuadrática. Todo ese movimiento que va a decidir la bala va a llegar a generar esta parábola. ¿No? Se llama, cuidado que se llama el término correcto es parábola. ¿Ok? Entonces, otros ejemplos, ¿no? Construcción de tanque parábola, lanzamiento del balón de básquet, predecir ganancias y pérdidas en los negocios, construcción de puentes colgantes, antenas parabólicas, entre otros. Ahí tenemos otras representaciones de la función cuadrática. Bueno, he querido con esto hacer un reforzamiento de la función cuadrática. He querido explicarles un poquito más cómo se aplica la función cuadrática en situaciones cotidianas. Posteriormente iremos ampliando los temas tratados. Más adelante dejaré alguna actividad sencilla para que ustedes traten de hacer el modelamiento de la función cuadrática. Por favor, ideas, reforzamientos por el chat, preguntas. Necesitamos jóvenes que participen. Es importante que ustedes aporten sus ideas, ¿no? En mi caso, a los maestros nos va a ser de bastante utilidad porque podemos comprender algunas situaciones que necesitan ustedes para poder ayudarlos. Pero si ustedes no hacen las preguntas, no hacen la participación, no realizan esa con énfasis, el querer aprender, entonces esto no va a funcionar. Chicos, entonces necesitamos, por favor, mayor participación de ustedes. Eh, este es un reto, un desafío. No sabemos hasta cuándo vamos a estar trabajando así. Esperemos que no sea por mucho tiempo y que pronto estemos en escuela. Por favor, entonces, no nos dejemos capturar por el pesimismo, ¿no? o la falta de optimismo. Sigamos adelante. Necesitamos seguir trabajando, por favor. En cada momento estamos a su disposición. Ustedes deben participar. Quienes habla castellano a apoyarlos en cualquier momento. Participen, por favor, con sus preguntas. Son bienvenidas. Dios mediante pronto se solucione esta difícil situación que estamos pasando. Por favor, cuídense, hagan caso a sus padres, manténganse con las manos limpias y no cometan excesos. Si van a salir por algún determinado caso ya muy crítico, por favor háganlo con su mascarilla, no se acerquen demasiado a las personas. Esto ha sido todo por hoy para esta clase de reforzamiento en la función cuadrática. Espero que haya sido de su agrado y estamos hasta otro momento para servirles. Muchas gracias.